Hola familia, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Bethesda. Vamos a comenzar nuestro servicio el día de hoy. Aquellos que se van a conectar o que van a ver este video más tarde, les amamos, los bendecimos y vamos a empezar con una oración y vamos a poner esta palabra de Dios, que sea Él el que nos hable. Señor, te damos gracias en esta mañana. Venimos, Señor, delante de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Señor. Que empiece a dar su fruto a su tiempo, Padre. Te damos las gracias porque nos pudimos levantar un domingo más, Padre. Gracias porque pudimos abrir nuestros ojos. Gracias porque hemos venido a adorarte, hemos podido glorificarte en este día, Señor. Te damos las gracias por lo que estás haciendo en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que nunca dejes de obrar, que sigas trabajando, que sigas sanando, que sigas restaurando el corazón de cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, hemos permanecido de pie. Hemos mirado tu fidelidad, hemos mirado, Señor, tu amor. Te damos las gracias en esta mañana, Señor, y ponemos esta palabra en tus manos. Que seas tú el que nos hable. Prepara los corazones, Padre. Prepara los espíritus para poder recibir, Padre, esta palabra que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a esta palabra de Dios el día de hoy. La semana pasada estuvimos hablando un poquito de fe. Y hoy vamos a seguir hablando de fe. De este tema es muy importante de fe. Dijimos que la fe es la seguridad que recibimos o lo que estamos esperando. Y que estamos convencidos que lo vamos a recibir aun cuando no lo hemos visto. Enseñé 4 cosas basadas sobre la fe. Lo que la fe puede hacer por ti. La primera cosa que enseñé la semana pasada fue que la fe te fortalece. La fe en la vida de nosotros nos fortalece. La fe nos da fuerzas para seguir adelante, para seguir el propósito, para seguir el plan, para seguir ese camino que Dios tiene para nosotros. Hablé de Abraham. Dice la palabra de Dios que Abraham se fortaleció en fe para caminar hacia la promesa que Dios tenía para él y lo que Dios tenía para él. Y le hizo que esperar esa promesa, que Dios le iba a dar un hijo y que iba a ser padre de multitudes. Y podemos mirar que Abraham lo logró, pero Abraham se tuvo que esforzar, se fortalecía en fe en Dios. La segunda cosa que miramos fue que la fe hace que te valores correctamente tú mismo. Y eso es muy importante, que tienes que puedas creer lo que Dios ha dicho de ti. Que tú puedas creer realmente que eres valor para Dios y que tú eres muy importante para Dios. Es necesario que te empieces a valorar correctamente. La tercera cosa que estuve hablando la semana pasada fue que la fe hace que te atrevas a hacer lo que debes de hacer. Acercarte para que puedas alcanzar esos sueños que hay en el corazón que Dios depositó en ti. Y la última cosa que vimos fue que la fe puede llevarte a hacer grandes proezas en Dios. Que solo necesitas creer que así será. Que a pesar de las limitaciones que tienes hoy en día, que a pesar de los obstáculos que tienes hoy en día, que a pesar de la crisis que estás viviendo hoy en día, hay un camino que Dios ha plantado, que Dios ha puesto para ti y para mí el día de hoy, para poder alcanzar esas proezas que Dios tiene para ti y para mí. Pero es necesario tener fe y creerle a Dios que Dios va a cumplir lo que Él puso en el corazón de nosotros. Ahora, y no importa el pasado que hayas tenido. Porque muchos nos basamos, es que mi pasado. No importa el pasado que hayas tenido. No importa tus incapacidades que tengas hoy en día. No importa los problemas que tengas, los errores que hayas cometido, tus fallas que hayas cometido. Como dice la Escritura, si tan solo creyeres, dice, y tuvieras fe, dice, como un grano de mostaza. Ahora, lo estuvimos hablando la semana pasada. El grano de mostaza es chiquitito. Si yo lo tuviera en mi mano aquí en mis dedos, o sea, no lo podrían ver. Es tan chiquito ese grano de mostaza, pero crece como un árbol grandísimo. Y dice la palabra, si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque esa fe, o sea, ¿quién puede pensar que esa semillita puede crecer tan grande, que tenga posibilidades de crecer? Pero podemos mirar que esa semilla crece
grandemente. Y así es la fe que tú y yo tenemos que tener. Que la pongamos por obra, que no importa las posibilidades, que nosotros no creamos en las posibilidades, tenemos que creer para poderlo lograr. Ahora, estas 4 cosas son muy importantes para ti. Y son muy importantes para mí, pero también, no nomás para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean, aquellos que están a nuestro alrededor, aún para nuestra sociedad, donde vivimos, para nuestra ciudad. ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque una persona que se fortalece a sí misma, y que se valora correctamente y que se atreve a hacer lo necesario para alcanzar sus sueños, para alcanzar sus anhelos, y que no le importa lo grande o lo imposible que se vea, pero ese anhelo va a ir en busca de él, ese sueño va a ir en busca de conseguirlo, y eso se llama tener fe. Tenemos que entendamos que Dios está de nuestro lado, que Dios es nuestro socio en todos los proyectos que tú y yo tengamos, que para Dios no hay nada imposible si tan solo creyeres. Dice la palabra de Dios, si tan solo creyeres. Y cuando uno se llena de fe, es una persona feliz, es una persona que está estable. ¿Por qué? Porque le ha creído a Dios. Ahora, muchos de los problemas matrimoniales vienen de la frustración de algún cónyuge o de ambos. ¿Y saben por qué? Muchas veces es por no haberse atrevido. Que aún a pesar de las circunstancias, que aunque a pesar de los problemas, pueden ir tras sus sueños y pueden ir tras sus anhelos. Ahora, nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. Por si alguna razón te has retrasado en ir en tus sueños, yo te animo en esta mañana. Ahora, si yo les preguntara cuántos sueños tienen retrasados ustedes, yo sé que muchos me dirían que muchos. Bueno, yo te tengo una noticia el día de hoy. Nunca es tarde para empezar. Si tú tienes un sueño, o tú tienes un anhelo, o tú tienes una promesa de Dios, que Dios ya la depositó en tu corazón, y que no la has visto hasta el día de hoy, yo te animo a que sigas creyendo a Dios, que tengas esa fe en Dios, de que Dios lo va a cumplir, de que Dios lo va a hacer, y nunca es tarde para empezar. Entonces hermano José me está diciendo, ¿cuál es el mejor día para empezar? Ahora, el mejor día para empezar, esa carrera, ese camino, es el día de hoy. Pero necesitas conocer algunos de los ingredientes que lleva la fe, para que puedas usar a tu favor y para que yo pueda usar a mi favor. Por eso el tema que traigo el día de hoy son los ingredientes de la fe. El tema del día de hoy se llama los ingredientes de la fe. El primer ingrediente que debe traer la fe es la acción. ¿Por qué? Porque una fe sin acción es muerta. La fe para que funcione, escúchame bien esto, la fe para que funcione debe ser puesta en acción. Si no pones la fe en acción, no va a funcionar. La fe sin acción es como si no tuvieras fe. No sé si me estoy explicando. La fe para que funcione esa fe que tú tienes, porque todos tenemos fe, y lo miramos la semana pasada. Dios les dio fe a cada uno de nosotros. Pero para que esa fe funcione, debe ser puesta en acción. La fe sin acción es como que no tuviéramos fe. Por eso el libro de Santiago, capítulo 2, la carta de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 26 dice de esta manera: porque como el cuerpo, dice, sin espíritu está muerto. Ahora, yo no sé cuántos han visto un cuerpo sin vida, sin espíritu. Está muerto. Una persona que ya está muerta no tiene vida, no se puede mover. Y luego sigue diciendo, así dice, también la fe sin obras está muerta. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora yo te traigo una ilustración. Se cuenta que un cierto hombre le oraba todos los días a Dios y le pedía a Dios que le permitiera ganarse la lotería. Después de tanto insistir, de tanto orar, de tanto pedirle a Dios, Dios le pregunta, ¿te has comprado un boleto de la lotería? Y la contestación de ese hombre fue, no. Entonces Dios le dijo, ¿cómo te la quieres ganar si nunca te has comprado un boleto de la lotería? Aunque esto es un cuento, no deja de ser un mensaje muy cierto. Aquí podemos ver un hombre que decía tener fe,
pero esa fe nunca estuvo acompañada con obras. En otras palabras, este hombre quería lograr un objetivo, pero no hacía lo que tenía que hacer. Es como el que quiere un mejor trabajo que el que tiene ahorita. Desea un mejor trabajo, pero nunca lo busca. Quiere que Dios le abra las puertas, pero nunca busca el nuevo trabajo. O hay otros que dicen, tengo fe que Dios me prosperará. Ahora, si yo les preguntaría, ¿cuántos quisieran que Dios los prosperara? Yo sé que todos levantaríamos la mano. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para lograrlo? ¿Qué estamos haciendo para ser próspero? Ahora, por más que tengas fe, por más fe que puedas tener, si usted se levanta al mediodía, si usted no trabaja, créeme esto, nunca será una persona próspera. ¿Por qué? La fe, si no tiene obras, es muerta. O por ejemplo, tengo fe que mi familia vendrá a los pies de Cristo. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos familiares que no son creyentes, que no han venido a los pies de Cristo, que no han aceptado al Señor como su Salvador. La pregunta que resalta aquí, ¿qué estamos haciendo nosotros sobre esto? Les estamos predicando, los estamos invitando a que vayan a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Recuerden, la fe sin obras es muerta. Es lo que acabamos de leer. Ahora, tengo fe que Dios me sanará. Ahora, ¿cuántas veces han escuchado decir que tienen fe que Dios los sanará? Tienen fe que Dios sanará ese corazón herido, ese corazón lastimado, ese corazón lleno de rechazo, de odio, de rencor, de envidia, de abandono y de rechazo. Hay enfermedad en nuestro corazón y queremos ser sanos, pero ¿cuántos están dispuestos a hacer un proceso de restauración? ¿O cuántos decimos, yo quiero que Dios me sane, pero no cambian sus hábitos alimenticios? No visitan al médico, se niegan a un consejo, no toman sus medicamentos y luego dicen, bueno, si Dios me quiere llevar, pues que me lleve. ¡No! Esto no es así. Muchos hijos de Dios o muchas personas han muerto, no porque Dios se los haya querido llevar, sino porque son diligentes con su salud. Y su fe no estuvo acompañada con obras. Ahora, escúcheme bien esto, todo logro en la vida es el resultado de un gran esfuerzo. Todo. Ahora, tienes que esforzarte en poner por obra la fe. Ahora, si tienes fe de que serás un buen comerciante, yo te animo a que te esfuerces, que lo hagas, que lo creas, que sea la base de tu esfuerzo, la motivación, que lo vas a poder lograr. Ahora, si ese sueño, escúchame bien, está dentro de tu corazón, lo que a ti te corresponde hacer es creerlo y ponerlo por obra. Debes de marchar sobre tu sueño. Tienes que ir a conquistarlo, a agarrarlo, a tomarlo, porque Dios ya te lo puso. Es tiempo de que pongas manos a la obra. En todo logro, escúchame bien, se necesita un esfuerzo. Todo logro se necesita esfuerzo. Y esto fue lo que Dios le enseñó a Josué. Cuando Moisés murió, Dios le da una instrucción a Josué y lo manda a conquistar y a repartir la tierra prometida. Y vamos a mirar un poquito de Josué, capítulo 1, versículo 6. Le dice Dios a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú, dice, repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual, dice, le juré a tus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate. O sea, necesitamos esforzarnos. Si deseamos tener algo, si tenemos fe que lo vamos a conquistar, necesitamos esforzarnos para tenerlo. Dios le estaba diciendo a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Ahora, se necesita valentía aún para caminar en fe. Necesitamos caminar en fe, pero se necesita esforzarnos, se necesita ser valientes. Dios le decía, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, dice, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni de diestra ni de siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y eso se necesita aún para nosotros tener fe. Creer que vamos a ser prosperados por todas las cosas que nosotros emprendamos. Luego sigue diciendo el versículo 8, nunca, dice, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, ¿cuántos queremos que todo nos salga bien? Con ese deseo que deseamos, ese proyecto que tenemos, ese nuevo trabajo, ¿cuántos deseamos que todo nos salga bien? Se necesita aún tener fe para que nos vaya bien. Luego sigue diciendo, mira que te mande y que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos. Hay un dicho que dice, hay que ver para creer. Con Dios es muy diferente. Con Dios necesitamos creer para poder ver lo que Dios va a hacer con nosotros. Necesitamos creerle a Dios. Por eso este texto dice, porque por fe andamos, no por vista. Ahora, dice que por fe andamos. No dice que por fe esperamos. No dice que andamos. Eso quiere decir que nos movemos. Que siempre creyendo que va a suceder. Aunque por el momento no podamos ver lo que Dios nos ha prometido. Pero debemos de andar, debemos de creer, debemos de movernos hacia ese sueño o hacia esa promesa que Dios nos ha hecho. La segunda cosa, o el segundo ingrediente que te lleva, que te da la fe, es la paciencia. Y ahí es donde muchos se nos hace difícil. Ahí es donde muchos nos cuesta esperar. Es donde nosotros queremos todo rápido. Le oramos a Dios y queremos que todo suceda al instante. Que sea todo un microwave, que sea al minuto. Pero dice que necesitamos tener paciencia. ¿A cuánto les cuesta tener paciencia? ¿Cuántos queremos las cosas que sucedan al instante, rápido? Le oramos a Dios y queremos que Dios conteste al mismo tiempo. Todavía acabamos de orar y ya queremos la respuesta de Dios. Necesitamos, dice, tener paciencia. Ahora, la definición de paciencia es la capacidad de esperar, dice, hasta obtener lo que has creído que recibiremos. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 11 y 12, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros, dice, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Versículo 12, dice, a fin, dice, de que no nos hagas perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Ahora, ¿cuántos quieren heredar promesas? ¿Cuántos están dispuestos a agarrar las promesas de Dios? Bueno, el texto nos da una clave, que para poder recibir esas promesas de Dios necesitamos tener fe y tener paciencia. En Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, hermanos míos, tener, dice, por sumo gozo cuando te hallas en diversas pruebas. ¿Quién se llena de gozo cuando está en una prueba? ¿Cuántos se están brincando de alegría cuando estamos viviendo una prueba? ¿Cuántos alaban a Dios aún en medio de la prueba? Es difícil, es muy duro. Es imposible muchas veces poder alabar a Dios en medio de una prueba. Es muy difícil aún cuando estamos en medio de una crisis poder adorar a Dios. Pero este verso nos dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Eso quiere decir, y eso nos enseña, que la única manera que nosotros nos vamos a atrever a vencer esas pruebas es con gozo. Y luego sigue diciendo el versículo 3, sabiendo, escúcheme bien esto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, ¿cuántos estamos atravesando pruebas el día de hoy? Yo pienso que muchos, ¿cierto? Eso quiere decir que la única manera que vamos a salir de ahí es teniendo fe y teniendo paciencia para poder salir de la prueba. Ahora, para alcanzar las promesas de Dios se requiere fe, se requiere paciencia para salir de las pruebas. ¿Qué importante es esto? Qué impactante fue esto para mí.
Para poder alcanzar las promesas se necesita fe y paciencia. Para poder salir de las pruebas se requiere fe y paciencia. Wow. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 y 4, dice así: todo tiene su tiempo. Y aquí me encanta porque dice, no algunas cosas, dice todo tiene su tiempo. Y todo, una vez más dice, lo que se requiere, dice, debajo del cielo, tiene su hora. Yo no sé qué estás deseando tú el día de hoy. No sé qué estás esperando tú el día de hoy. Pero todo tiene su tiempo. Todo lo que está aquí en la tierra, abajo del cielo, tiene su tiempo. Dice, tiene tiempo de nacer, tiene tiempo de morir, tiene tiempo de plantar y tiene tiempo de arrancar lo plantado. Tiene tiempo de matar y tiene tiempo de curar. Tiene tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endenchar y tiempo de bailar. Ahora, es saber, en pocas palabras, es saber esperar el momento sin desmayar, sin desailarte, sin desesperarte. Y entendamos algo, que todo, dice este versículo, tiene su tiempo. Eso quiere decir, escúchame bien, que tu tiempo llegará. Lo único que tú tienes que hacer es mantenerte firme y creerle a Dios en esas promesas que Dios te ha dado. Porque todo tiene su tiempo y tu tiempo y mi tiempo llegará. Lo único que debemos de hacer es mantenernos firmes en esa promesa que Dios nos ha dado, en esos sueños que Dios nos ha dado, en esos anhelos que aún hay en nuestro corazón y que no los hemos podido alcanzar. Tenemos que tener fe, porque tu tiempo llegará. Ahora, cada persona que nos habla la Biblia tuvo fe, pero una cosa que también tuvieron ellos fue paciencia para esforzarse a alcanzar la meta. Ahora, Noé no nomás creyó, sino que también tuvo paciencia para construir un arca durante muchísimo tiempo. Ahora, la Biblia no dice exactamente cuánto tiempo se tardó Noé en construir la arca. Sabemos que después de que Noé cumpliera 15 años y después de que engendrara a sus hijos Sam, Cam y Jafet, en que lo pueden encontrar en Génesis 5, versículo 32, sabemos que después, cuando Noé entró al arca, cuando eso lo pueden ver en Génesis 7, versículo 6, cuando Noé entró al arca con su esposa, sus hijos y su nuera, Noé tenía 600 años. Entonces, si sacamos la cuenta, parece que se tardó más o menos como 100 años para construir un arca. Ahora, este hombre tuvo paciencia, realmente tuvo paciencia. Hermano José, ¿me está diciendo que tengo que esperar 100 años para recibir la promesa de Dios? No, lo que te quiero dar a entender es que tenemos que tener fe y mucha paciencia para esperar obtener lo que queremos tener. Se necesita tener paciencia. Este hombre tuvo paciencia. Imagínense 100 años construir una arca. Y mirar al cielo cada año y no mirar nada, no mirar ninguna nube que iba a llover o algo. Ese hombre tuvo paciencia 100 años. Abraham también tuvo paciencia para intentar por años engendrar a su hijo, que sería la semilla de su descendencia. 25 años Abraham tuvo que esperar la promesa de Dios. Pero Abraham la recibió por fe, creyendo que iba a suceder. Por eso en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme, dice, a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. O al considerar su cuerpo ya casi como 100 años, y la esterilidad de Sara, Abraham no se debilitó, dice, sino en fe, que él creyó y se fortaleció, dándole gloria a Dios. Aún Josué, escúchenme bien, Josué fue paciente. Este muchacho Josué, después pasaron 13 años
que enfrentó la esclavitud cuando sus hermanos lo vendieron. Todos sabemos la historia, que los hermanos tenían envidia de Josué. Josué fue a caer, fue vendido y lo llevaron de esclavo. Lo metieron a una cárcel, vivió la deshonra, pero después podemos ver que 13 años después, este hombre fue el hombre más importante en Egipto. Pero este hombre tuvo fe, tuvo paciencia. 13 años esclavo, 13 años en la cárcel y no había dicho nada malo. Ahora, las promesas se obtienen con fe y con paciencia. Ahora, aún, escúchame bien, la tercera cosa que te quiero dar, que te quiero enseñar el día de hoy. El tercer ingrediente que vamos a ver el día de hoy. El ingrediente que lleva la fe aún es un riesgo de ser avergonzados. Cada vez que tú pones tu fe en acción y la sazonas con paciencia, porque decidiste creerle a Dios por algo que pusiste en acción, lleva un grado riesgo de que no suceda. Pero no importa. Eso no te debe detener. Ese riesgo forma parte de la fe. En la escritura dice que la gente que creyó se arriesgó. Ahora, ¿qué hubiera pasado si al terminar el arca Noé no hubiera llovido? ¿Qué hubiera pasado con Noé? Este hombre tuvo fe, tuvo paciencia y aún se arriesgó a que no lloviera. Pero este hombre le creyó a Dios y podemos ver lo que sucedió. Vino el diluvio, se salvó él, sus hijos, su nuera, su esposa y todos los animales. Pero este hombre le creyó a Dios. Este hombre tuvo paciencia. Ahora, ¿qué hubiera pasado con Josué si después de haberle dado 7 vueltas a Jericó no hubieran caído los muros? ¿Qué hubiera pasado con este hombre? ¿Qué hubiera pasado con Abraham si después de anunciarlo por tanto tiempo no hubiera llegado el hijo de la promesa? Seguro que hubieran hecho el ridículo todos, pero estos hombres se arriesgaron por fe. Tú y yo nos debemos de arriesgar por fe. Lo que Dios te dijo, escúchame bien esto, lo que Dios te dijo que va a hacer en ti, lo va a hacer. Lo único que te corresponde a ti y a mí es creer, abrazar esa fe y creerle que Dios lo va a hacer. Todo es a su tiempo de Dios. Lo que acabamos de ver en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. No desmayes, no tires la toalla, no te des por vencido. Cree en las promesas de Dios y todo va a llegar a su tiempo. Pero es necesario que te esfuerces y tengas paciencia. Y te debes de arriesgar a creerle a Dios. A mí me cuesta muchas veces creerle a Dios. Arriesgarme en lo que Dios me ha dicho en mi corazón. Pero he entendido que necesito arriesgarme. Dice la Escritura que el que cree no será avergonzado. Si tú crees, si tienes fe y si tú crees, a ser avergonzado. Si tú crees en tu corazón, nunca vas a ser avergonzado. La palabra de Dios en el libro de Romanos dice, capítulo 10, versículo 9 y 11 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, esa es la clave, si creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, dice, que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree, todo aquel que en Él cree, no será avergonzado. Ahora, si tú crees en Dios, nunca serás avergonzado. Si tú crees en las promesas de Dios, nunca serás avergonzado. Si tú crees que Dios ya puso ese trabajo nuevo que tú necesitas, nunca serás avergonzado. Si tan solo creyeres, para creer se necesita tener fe. Es necesario que tú tengas fe. Hay gente que por temor a quedar en vergüenza
no se atreve a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Se quedan llenos de temor y no se atreven a ir donde Dios los ha mandado a ir. Por eso nosotros aún oramos. Nosotros creemos. Ahora, yo creo que tengo un Dios de milagros. Yo creo que tengo un Dios poderoso. Hay gente que puede pensar que aun cuando nosotros oramos por personas, o hay gente, que no se atreve a orar por personas por no ser avergonzados. ¿Por qué? Porque si esa persona no sana, voy a quedar avergonzado porque no sanó. Es más vergonzoso decir que tengo un Dios, que tengo fe y que tengo un Dios grande, que tengo un Dios poderoso, que tengo un Dios milagroso, que tengo un Dios que fue el creador del cielo y de la tierra, y no orar para que suceda un milagro. Eso sí sería vergüenza. No orar por alguien, eso sería vergüenza. Pero orar por alguien y que no sane, eso no te debe de dar vergüenza. Más vergüenza te daría no orar no orar. Porque tienes fe y sabes que tú tienes al Creador de tu lado. Por eso es necesario pedirle a Dios que Dios nos aumente nuestra fe. ¿Cuántos desean que Dios nos aumente nuestra fe? Yo necesito que mi fe sea aumentada, que mi fe crezca. Y aún los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Ahora, los apóstoles le dijeron a Jesús que le aumentaran la fe. Ahora, ellos tenían fe, pero ellos necesitaban más fe. Ahora te voy a hablar de 3 cosas o 3 acciones que hará crecer y aumentar tu fe. La primera cosa que es orando y ayunando. Y tu tiempo con Dios. En pocas palabras, una relación con Dios. En Marcos capítulo 9, versículo 17 dice: Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, trájete a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, dice, donde quiera que lo tome, dice, se sacude y echa espumaros, y cruje los dientes, y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Versículo 19. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os ha de soportar? Tráenmelo. Versículo 28. No vamos a adelantarnos el versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Y él les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Ahora, Jesús no se refería al espíritu mudo, sino a la incredulidad que estaba limitando la fe de sus discípulos. Ellos eran discípulos y ellos tenían fe, pero para echar fuera ese espíritu necesitaban un nivel mayor de fe. Cuando le preguntaron: Jesús, ¿cómo podemos hacer eso nosotros? La respuesta de Jesús fue: con oración y con ayuno. Lo que quiere decir en pocas palabras: intimidad con Dios. Ahora, si quieres aumentar tu fe, debemos orar, debemos ayunar más. La segunda cosa, el segundo ingrediente: oyendo su palabra con fe. En Romanos 10, versículo 17 dice: Así que la fe es por el oír, y el oír, dice, la palabra de Dios. En Gálatas 3, versículo 5 dice: Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros, lo hace por las obras de la ley y por el oír con fe. Necesitamos empezar a oír la palabra de Dios. Necesitamos tener fe y oír esa palabra de Dios. La fe viene por el oír. Con fe, su palabra. Entre más te expongas en tu palabra, más te vas a llenar de fe. Entre más le creas a Dios, más te vas a llenar de fe.
Si tienes más intimidad con Dios, más te vas a llenar de fe. Júntate con gente de fe. Esto es muy importante. Júntate con hombres y mujeres de fe, que crean lo mismo que tú crean, que se atrevan a ver más allá de lo que ven tus ojos. Eso se llama tener fe. Otra vez, dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7, y con eso termino. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Considera cuál ha sido el resultado de su conducta y imita su fe. Otra versión dice, en lugar de pastores, dice líderes. Imita su fe. Para imitar la fe de alguien, necesitamos conocer a esa persona. Júntate con hombres y mujeres llenos de fe, que puedan caminar junto contigo, que puedan ver aún lo que no estás viendo, que se atrevan a creerle a Dios. Ahora, yo sé que es muy difícil, se nos hace difícil creerle a Dios. En estos momentos hemos menguado mucho de fe, pero yo te animo que te levantes y le creas a Dios, porque Dios hará lo que Él ya puso en el corazón de nosotros, porque por fe andamos, no andamos por vista. Es tiempo de empezar a ver lo sobrenatural de Dios. Es tiempo de creerle a Dios. No andamos por fe, sino por vista. No andamos por vista, sino por fe. Y la fe, es necesario tener paciencia. Si tú quieres heredar las promesas de Dios, es necesario tener fe, tener paciencia para poder heredar esas promesas que Dios ha dicho y ha puesto en tu corazón. Vamos a orar en esta tarde y le vamos a pedir a Dios que Él deposite. Yo no sé cuántos tengan fe en este día, o cuántos necesitan que Dios los llene más de fe en esta tarde. Si tú eres de esas personas que necesitas que Dios te dé más fe, ora conmigo en esta tarde y créele a Dios que Dios depositará más fe en ti. Pero es necesario tener tiempos con Dios. Vamos a orar.